Hola a todos y bienvenidos a esta sesión magistral. Hoy vamos a emprender un viaje académico absolutamente fascinante. Literalmente, iremos desde las operaciones matemáticas más básicas hasta llegar a la verdadera cúspide de la recuperación de datos. En el desarrollo de software actual, escribir código que simplemente funcione ya no basta. Para nada. Necesitamos crear soluciones elegantes, escalables y, sobre todo, veloces. Por eso, el objetivo de nuestro análisis de hoy será escalar, paso a paso, lo que podemos llamar la gran pirámide de optimización algorítmica. Para arrancar, surge una pregunta socrática fundamental. De hecho, es una pregunta que todo arquitecto de software tiene que hacerse tarde o temprano. ¿Cómo medimos realmente la eficiencia algorítmica? Fíjense, ¿deberíamos simplemente depender de adivinanzas empíricas, tomando un cronómetro para ver cuánto tarda en correr un programa? ¿O por el contrario, es mejor hacer un análisis matemático y teórico antes incluso de compilar una sola línea de código? Bueno, la literatura académica es clara al respecto. Ese análisis teórico preventivo es absolutamente crucial para evitar que nuestros sistemas colapsen cuando los datos empiecen a crecer de forma masiva. Nuestra hoja de ruta para escalar esta pirámide hoy es muy clara. Primero, veremos el análisis Big O. Segundo, el ordenamiento cuadrático. Tercero, el ordenamiento eficiente. Cuarto, la búsqueda lineal y binaria. Y cerraremos quinto con hashing y colisiones. Bien, profundicemos en esto. Sección 1. Análisis y notación Big O. Construyendo la base matemática. Si revisamos los textos clásicos de estructuras de datos, nos dicen que la complejidad de un algoritmo es básicamente una métrica. Nos indica cuántos recursos, ya sea tiempo de procesamiento o espacio en memoria, va a consumir nuestra solución dependiendo del tamaño de los datos de entrada, lo que comúnmente llamamos N. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Se basa en contar lo que denominamos operaciones primitivas. Fíjense que son tareas súper simples de costo constante, asignar una variable, evaluar un if o acceder a una posición en un arreglo. Al contar estas operaciones básicas, podemos estimar el consumo de recursos de una manera puramente teórica y matemática. Y esto ilustra brillantemente cómo clasificamos el rendimiento. La genialidad de la notación Big O es que descarta intencionalmente las constantes y los coeficientes menores. O sea, va directo al grano. Se enfoca puramente en el término que crece más rápido a medida que los datos se disparan. Noten cómo la escala viaja desde el tiempo constante, O de 1, que es un escenario estático ideal, pasando por un crecimiento lineal, O de n, hasta estrellarse contra muros de altísimo consumo como el O de n cuadrado, o peor aún, el temido tiempo exponencial O de 2 a la n. Pasemos a la sección 2, ordenamiento de peor caso, la fuerza bruta algorítmica. Cuando analizamos un algoritmo clásico como el insertion sort, especialmente al ver cómo se implementan lenguajes como Java, hay algo que resalta de inmediato: los famosos bucles anidados. Tenemos un ciclo for externo y justo dentro un ciclo while interno. Matemáticamente hablando, esto significa que las iteraciones de adentro se multiplican por las de afuera. Y ¡boom! Esa estructura nos genera un crecimiento multiplicativo implacable, dándonos una complejidad de tiempo cuadrática. Exacto, nuestro O de n cuadrado. El insertion sort no está solo. Comparte esta categoría cuadrática con algoritmos hermanos como el bubble sort y el selection sort. A ver, seamos justos. Son algoritmos fantásticos para aprender, porque son fáciles de programar y de depurar. Sin embargo, si nos ponemos estrictos y calculamos la suma de sus iteraciones en el peor caso, la fórmula nos da n por n-1 sobre 2. ¿Qué significa esto en la práctica? Que para unos poquitos datos son perfectos, pero si les lanzamos listas masivas, van a ejecutar una cantidad inmensa, casi agobiante de comparaciones. Sigamos escalando. Sección 3. Ordenamiento avanzado y eficiente. La estrategia de divide y vencerás. Por suerte, la ingeniería moderna nos ofrece soluciones mucho más avanzadas. Algoritmos como MergeSort y QuickSort no cometen el error de comparar cada elemento contra todos los demás. Lo que hacen es aplicar la magia de la recursividad. Dividen la lista de datos en sublistas cada vez más y más pequeñas. Esta reducción drástica de operaciones nos permite alcanzar una complejidad promedio fenomenal de O de n log n. Aunque bueno, la teoría académica nos hace una pequeña advertencia con el quicksort. Si tenemos la mala suerte de elegir siempre el peor pivote, dejándonos con sublistas de un solo elemento, su rendimiento se desploma y volvemos a la pesadilla de lo n al cuadrado.
El punto crucial es el verdadero abismo matemático que hay aquí. Pasar de modelos cuadráticos a logarítmicos es un salto gigantesco en eficiencia. Un bubble sort literalmente se asfixia cuando la carga de datos sube, mientras que soluciones como heap sort o merge sort mantienen las cosas bajo control. Son mucho más escalables y por ende las que usamos en sistemas del mundo real. Avanzamos a la sección 4. Búsqueda lineal y binaria, navegando la información. Hay una analogía clásica en los libros de texto que es simplemente perfecta para esto. Buscar una palabra en un diccionario. Imaginen por un segundo que el diccionario no estuviera ordenado. Tendríamos que hacer una búsqueda secuencial, leyendo palabra por palabra desde la página 1. Un costo ODN terrible y lento. Pero como sabemos que sí está ordenado alfabéticamente, usamos la búsqueda binaria. Abrimos el libro justo por la mitad. Si la palabra va después, ignoramos la primera mitad entera sin siquiera mirarla. Y repetimos. Eliminar mitades de golpe nos da una eficiencia elegante y ultra rápida de O log n. Y finalmente llegamos a la sección 5, hashing y colisiones, la cúspide absoluta de la velocidad. Las tablas hash son una maravilla de la informática. Usan algo llamado función hash y el objetivo supremo aquí es lograr el santo grial de la eficiencia, la complejidad constante, O de 1. ¿Cómo? Pues en lugar de usar ciclos for o while para buscar en una lista, toman una clave, digamos un código de producto, la pasan por una fórmula matemática que suele usar aritmética modular y esa fórmula nos escupe un índice exacto. Nos saltamos la búsqueda por completo, vamos directo a la ubicación en la memoria, al instante. Pero claro, la memoria no es infinita. Las matemáticas nos advierten que eventualmente dos claves diferentes van a dar como resultado el mismo índice exacto. Eso es lo que llamamos una colisión, y es totalmente inevitable. Pero no hay problema, lo resolvemos de manera brillante usando exploraciones. Tenemos la exploración lineal, que simplemente busca el siguiente espacio libre a pasitos secuenciales. Tenemos la cuadrática, que da saltos cada vez más grandes basados en cuadrados perfectos para que los datos no se amontonen. Y está la doble dirección dispersa, que básicamente aplica una segunda función matemática completamente nueva para calcular dónde saltar. Y para cerrar este profundo análisis algorítmico, quiero dejarles una pregunta, una pequeña provocación muy propia de la ingeniería. ¿Realmente vale la pena sacrificar memoria por velocidad? Porque lograr ese acceso instantáneo O1 en las tablas hash casi siempre nos obliga a reservar grandes cantidades de espacio vacío en memoria solo para que las colisiones no se salgan de control. Es un recordatorio fascinante de que, en las ciencias computacionales, la eficiencia absoluta nunca es gratis. Siempre es un delicado acto de equilibrio entre el tiempo y el espacio.